La gestión del conocimiento es un proceso sistemático que llevan o deberían de llevar todas las organizaciones porque es importante tanto para la operación como para la estrategia de cada una de las empresas. En una sociedad de conocimiento es inclusive más importante aún. Es beneficioso no solamente para las organizaciones, también es beneficioso para los trabajadores, dado que el conocimiento es un recurso individual que aumenta la percepción de control que tenemos y la percepción de control sobre nuestro trabajo es un indicador de bienestar. Sin embargo, a veces este concepto no se comprende correctamente o no se desarrolla apropiadamente. Y para aprender más de este tema y cómo hacerlo, hemos invitado a un experto de lujo el día de hoy, el doctor Delio Ignacio Castañeda. Delio, bienvenido. Bueno, muchas gracias Sebastián por la invitación. No, al contrario, a ti muchísimas gracias, Delio, por haber aceptado compartir con nosotros el día de hoy tus conocimientos. Les cuento que el invitado que tenemos el día de hoy es de lujo. Delio es psicólogo organizacional de la Universidad Católica de Colombia, es máster en educación con énfasis en organizacional en la Universidad de Manchester en Inglaterra. Es doctor en comportamiento organizacional de la Universidad Autónoma de España. Ha trabajado una gran cantidad de años ocupando cargos directivos en diferentes empresas, tanto públicas como privadas. Ha sido facilitador regional de operaciones del World Vision International, director de talento humano de la Superintendencia Nacional, subsecretario de Salud, ha sido profesor, investigador, es investigador senior certificado por Conciencia y ha presentado ponencias y conferencias en más de 20 países, así que estamos encantados de ello y muy agradecidos contigo porque hayas decidido aceptar esta invitación a compartir tus conocimientos sobre gestión del conocimiento. Y pues me gustaría comenzar por lo más básico y es que tú como expertos en este tema nos cuentes qué significa gestionar el conocimiento en una organización. Muy bien. Quizás la manera más sencilla es empezar describiendo los términos. Conocimiento se confunde mucho con información y a veces con datos. Entonces, cuando hablamos de conocimiento es información en la cabeza de personas. Mientras que cuando hablamos de información, estamos hablando de datos que son organizados y por tener organización tienen un significado particular para un contexto. Tenemos millones y millones de datos organizados, es decir, información, pero solo cuando la información está en la cabeza de una persona le decimos conocimiento. Entonces, gestionar conocimiento tiene que ver con cómo una organización hace para que información clave esté en la cabeza de las personas, principalmente para contribuir al logro de los objetivos de la organización. Elio, y primero, muchas gracias, mucha claridad para comenzar esta conversación que vamos a tener el día de hoy. En función de lo que tú me cuentas, una práctica usual que uno observa es que las empresas implementan herramientas para gestionar ese conocimiento. Por ejemplo, prácticas de lecciones aprendidas, documentación de procesos, en fin. Eso no está en la cabeza de las personas. Cuando no está en la cabeza, esto está en un documento, pero hay un aprendizaje. ¿Aún así se le puede decir conocimiento o solamente es conocimiento hasta el momento en que llegue a las personas y las personas comiencen a procesar y utilizar esa información para su trabajo? Bien, muy buen punto. Y es, entonces estamos hablando de algo muy importante y es que toda organización pública o privada tiene tres niveles. Entonces hay un primer nivel que es el individuo, el trabajador, un segundo nivel que es el grupo de trabajo, la oficina, etcétera, y un tercer nivel que es la organización como un todo. Entonces, lo que ocurre en la práctica es que hay un doble flujo permanente entre lo que sabe el individuo, lo que sabe el grupo y lo que sabe la organización. Entonces, el conocimiento va de individuo, grupo, organización y de organización va al grupo y va al individuo. Entonces, eso es bien importante porque entonces no solamente es importante que el conocimiento esté en la cabeza del trabajador, sino que esté también en la memoria de la organización, porque si no, no habría ese doble flujo. Si la empresa no tiene, o la organización pública no tiene documentado información importante, pues entonces no fluye. En sentido estricto, cuando hablamos de conocimiento es cuando hay ese dinamismo
de la información clave que tiene la organización o que está fuera de la organización. Tal vez la manera, digamos, complementaria para entenderlo es, entonces, bueno, cuáles son los procesos de la gestión del conocimiento, y ahí será muy fácil poder ver entonces cuándo es el momento en donde está en el individuo y cuándo es el momento en la organización. Delio, entonces eso significa que la gestión del conocimiento es más que una herramienta, es más que una actividad, es, si yo te comprendo bien, un flujo dinámico, un proceso permanente que hay entre lo que el trabajador sabe, va aprendiendo, la extracción que hace mediante diferentes herramientas una empresa de ese conocimiento para disponerlo a nivel organizacional y que luego ese conocimiento a nivel organizacional vuelva a los trabajadores. ¿Logré comprenderlo bien? Sí, y quizás de pronto ayudaría más ver los procesos. Entonces, de manera simple, gestionar conocimiento implica 4 cosas: crear, organizar, distribuir y aplicar conocimiento. Entonces, si uno lo quiere descomponer de una manera más, yo diría, clara, entonces lo que significa es, número 1, adquirir conocimiento. Entonces, los 3 niveles, el individuo, el grupo, la organización, traen información de afuera y la hacen suya. Entonces, eso sería, digamos, adquisición. El otro subproceso es la creación propiamente dicha, y es cuando entonces los trabajadores, gracias a que no solamente saben cosas, sino que conocen el entorno, los clientes, ellos mismos son capaces de paquetear algo de valor para ellos. Hablemos, por ejemplo, de clientes o hablemos de usuarios. Entonces ya tenemos el primer proceso, que sería la creación de conocimiento. El segundo proceso tiene que ver con la documentación y el almacenamiento. La documentación es ser capaces de escribir ese conocimiento clave. Las empresas llevan muchos años avanzando en la documentación de lo que yo llamaría como la información, digamos, fundamental de procesos, procedimientos, pero ahora lo que estamos viendo es que no es suficiente, sino que debemos hacer un esfuerzo para poder escribir, documentar el conocimiento clave. Serios problemas tienen las empresas cuando una persona, digamos, conocida como experto se va, porque el que llega solo conoce la parte básica, el proceso, el procedimiento, pero se ha perdido esa experticia de este profesional o de este técnico porque no está escrito. Entonces la gestión del conocimiento plantea como un segundo proceso documentarlo. Cuando está escrito, entonces lo que sigue es almacenarlo. Entonces, si ves, cuando hablamos de almacenamiento, el rol clave no es tanto en el individuo, sino en el nivel organizacional. Entonces lo paqueteamos, eso es lo que hacemos con la escritura o la documentación, y luego lo que hacemos es somos capaces de poderlo llevar a un nivel en donde efectivamente se almacena. Hoy, seguramente en la nube, en el pasado, en papel. Entonces, creación, organización. Ahora viene el tercer proceso, que es la distribución. Si no fluye ese conocimiento y se queda en la nube o se queda en el papel, pues entonces se volvió información. Es decir, fue valioso, hubo cerebros que hicieron que eso se escribiera, pero lo devolvimos a información. Valiosa, sí, pero si no está en la cabeza de las personas, jamás podrá aplicarse. Entonces es importante la distribución en 2 niveles. Todo lo que ya está escrito, fácilmente lo podemos transferir de manera electrónica. Entonces entran herramientas como las que tú planteabas, en donde uno lo que hace es de manera muy simple, como un correo electrónico o el ingreso que yo hago a la intranet de la empresa. Entonces yo tengo acceso a eso que ya está allá documentado y almacenado. Y ahora lo que yo hago es lo dinamizo pasándolo por mi cerebro. Cuando pasa por mi cerebro, yo no copio y pego como hace el computador, sino yo me pronuncio sobre eso, lo asocio con mi experiencia previa, y ahora lo que hago es tengo la capacidad de seguir generando nuevo conocimiento. Y el cuarto proceso lo llamamos aplicación de conocimiento. Tanto organizaciones públicas como empresas solo existen porque tienen una misión y porque tienen unos planes, todas, públicas y privadas. Entonces lo que hacemos con ese conocimiento es ser capaz de llevarlo a aplicaciones entendidas, por ejemplo, nuevos servicios, nuevos productos, productos mejorados, servicios mejorados, nuevos protocolos, fórmulas, etcétera, que son consideradas, digamos, aplicaciones de conocimiento.
Cuando uno saca una aplicación, ya quiere mejorarla, ya quiere cambiarla, entonces reiniciamos ese proceso y de ahí que en gestión del conocimiento hablamos de la espiral del conocimiento, no el ciclo del conocimiento. Todo lo mecánico es un ciclo, ¿no? El motor de mi carro da millones de veces los mismos movimientos y no quiero que cambie, quiero que esté así. Con humanos no funciona así. Cada vez que leemos algo, cada vez que escuchamos algo, nuestro conocimiento previo se activa y lo que ocurre entonces es que en ese momento que tenemos la capacidad de seguir dinamizándolo y es lo que llamamos la espiral del conocimiento. Entonces, como ves, habría herramientas, por ejemplo, para atraer conocimiento de afuera. Yo puedo hoy, mediante herramientas de inteligencia artificial, identificar dónde está el conocimiento clave, quiénes son los referentes y lo traigo, y así con cada subproceso, ¿no? Entonces, para transferencia electrónica, y por eso en la práctica gestión del conocimiento tiene herramientas que son tecnológicas y herramientas que son dialógicas. Delio, yo creo que para todas las personas que nos están viendo y escuchando, y para mí es evidente la importancia, yo creo que sin esa espiral del conocimiento, pues ninguna empresa opera y todas, si están funcionando, ya sea que estén siendo exitosas, medianamente exitosas o estén sobreviviendo, o sea de forma inconsciente o no, hacen gestión del conocimiento. Habrá que determinar y ahora entraremos en detalle en eso, pues cómo sabemos que también lo estamos haciendo. Pero antes de entrar en esos detalles, con todos esos años de experiencia que tú tienes, ¿qué nos podrías contar sobre qué es lo que le pasa a una empresa cuando no hace bien esa gestión del conocimiento? ¿Qué consecuencias has visto en tu experiencia, empresas que se quiebran, que dejan de innovar? ¿Qué es lo que sucede cuando no lo hacemos bien? Pues lo que pasa es que, como lo sabemos desde la teoría evolutiva, si un organismo no es capaz de adaptarse a los cambios del entorno, simplemente muere. Igual pasa con las empresas. Si una empresa no está monitoreando la información clave de afuera para hacer la suya y responder con base en eso, tiene el riesgo también de morir. Entonces, muchas empresas, sobre todo las más pequeñas, mueren porque no fueron capaces de ver a tiempo los cambios del entorno. No adquirieron ese conocimiento clave y en un momento determinado otros responden más rápido y esas pueden morir. Otras, digamos, las entidades públicas que por ley pues existen, así sean eficientes o ineficientes existen. Entonces lo que puede ocurrir es que si no tenemos un nivel actualizado de conocimiento, el riesgo muy grave es que no comportamos conocimiento, sino que compartamos ignorancia. Es decir, algo que fue valioso antes, pero ya no lo es. Y entonces es como seguir promulgando que la Tierra es plana y como no tiene consecuencias, pues entonces ese riesgo existe. Entonces, en resumen, los riesgos son, uno, morir, sobre todo en empresas o en sector público, en donde pues existe por ley la, digamos, la directriz de que debe existir, pues entonces la calidad de lo que estamos compartiendo con ciudadanos, con usuarios, no es de la calidad que debería tener. Delio, cuando mencionas eso me haces acordar de, por ejemplo, un caso que es muy conocido, lo que sucedió con Blockbuster, ¿no? Que finalmente no supo leer las señales del entorno, no logró adaptarse. Seguramente es un problema más complejo que la gestión del conocimiento, pero sin duda con lo que describes, siento que finalmente casos como ese se podrían explicar por eso que nos compartes o cosas que uno ve lamentablemente en el sector público, donde ve prácticas administrativas que son de hace muchos años, que no se lograron adaptar a las nuevas tendencias, a las nuevas tecnologías y que administrativamente funcionan de manera muy arcaica, ¿no? Y siento que todo eso que tú mencionas, pues finalmente tiene que ver con eso, con precisamente gestionar el conocimiento. Y eso lo quiero conectar con mi siguiente pregunta para ti, Delio, y es, si es tan importante, si sabemos que es una situación, la gestión del conocimiento de supervivencia como organización o de ser capaz de responder a mis usuarios, ¿qué obstáculos hay? Porque a veces uno ve que definitivamente no funciona. Uno creería que esto debería de ser algo que funciona en todas las empresas, pero no. ¿Y qué es lo que hace que no funcione en tu experiencia
cuáles son esos obstáculos en la gestión del conocimiento en las empresas. Sí, hay montones. Yo te podría describir algún par, yo tengo un par de artículos en mi portal que se llama gestiondelconocimiento.co. También son de libre acceso, en donde precisamente en uno de ellos pues hago esta descripción. Quizás el más importante de todos para que funcione es apoyo y entendimiento de lo que significa la gestión del conocimiento por parte de los líderes, en particular de la alta gerencia. Muchos líderes creen que gestión del conocimiento y capacitación es lo mismo, y no lo es. Entonces muchos dueños de empresa, líderes de empresa sienten que pues eso es básicamente una plata que se va para bienestar, para que la gente se sienta feliz haciendo cursos, pero no le ven el valor estratégico, porque desafortunadamente parte de la capacitación tradicional ha sido de esa manera. Como lo que estamos diciendo ahorita es que la gestión del conocimiento tiene que ver con el negocio, entonces gestión del conocimiento lo que hace es básicamente identifica de todo ese montón de información cuál es la clave para poder contribuir al logro de los objetivos del negocio. Entonces, lo primero que debe hacer alguien que tiene la responsabilidad de ser líder de gestión del conocimiento en una organización es muy rápidamente hablar con la alta gerencia y decirle, mira, la mejor manera hoy, en la era de la información y el conocimiento, para lograr los objetivos que tú tienes, como vender más, como mayor satisfacción de clientes, es el conocimiento. Entonces, el conocimiento hoy es el activo más importante que tiene una organización para lograr objetivos. Cuando los líderes entienden eso, quieren apoyar la gestión del conocimiento. Pero si ellos creen que es hacer cursos, pues ya sabemos lo que pasa. Si hay un problema de ingresos, a lo primero que hacen recorte es a la capacitación porque lo ven como gasto, mientras que la gestión del conocimiento es inversión. Entonces, el primer obstáculo es que los líderes sean capaces de entender qué es y para qué sirve la gestión del conocimiento. El segundo, yo diría en su orden, más importante es que la cultura organizacional no favorece la gestión del conocimiento. Entonces, la cultura organizacional, como sabemos, es fundamental casi que para todo. Entonces, si uno quiere lo que quiere en la organización, tiene que apoyarse por la cultura. Entonces, lo que necesitamos en este caso es valores y prácticas que están relacionadas con la creación, organización, distribución y aplicación de conocimiento. Entonces, por ejemplo, es clave que dentro de la cultura organizacional exista un valor que se llame orientación al aprendizaje. Es decir, que las personas de esta empresa o de esta entidad pública vean con buenos ojos el aprendizaje. Y eso se instala como se instala cualquier valor en cualquier cultura. Entonces necesitamos volverlo valor y empezar a ver cuáles son las prácticas asociadas a eso, a poder efectivamente orientarse al aprendizaje. Si las personas están orientadas al aprendizaje, entonces lo que va a pasar entonces es que están muy atentos para poder ver qué vale la pena aprender, cómo aprenderlo y entonces se dinamiza el conocimiento. Dentro de esta misma cultura orientada al aprendizaje, también es muy importante que se comparta conocimiento. Entonces, digamos, un valor importante es que compartimos conocimiento. Entonces, cuando el gerente comparte conocimiento, mmm, como líder se convierte en modelo para que los demás digan, ok, pues si el jefe ve con buenos ojos compartir conocimiento, compartimos conocimiento. Es decir, eso es deseable en esta organización y lo hacemos. Entonces, como es importante que eso se vuelva una práctica fluida, sencilla y muy interiorizada en los individuos, si logramos evadir ese obstáculo, pues entonces lo vamos a convertir en una oportunidad muy grande. Yo diría que esos serían como digamos, los más importantes desde mi punto de vista. Si tuviera que plantear, digamos, algún tercero, yo pensaría, y en eso sí no hay acuerdo, creo que en los dos primeros hay acuerdo, hay un tercero en el que no estamos de acuerdo, digamos, los que trabajamos estos temas, y es claridad estratégica. Para mí, es importante que las organizaciones faciliten que sus trabajadores entiendan de qué se trata la empresa o la entidad pública
y cuáles son las prioridades y objetivos de este periodo. Por ejemplo, si yo sé que para hoy, para el año 2024, es muy importante que la organización genere nuevos servicios y yo sé eso, puede ser que yo no trabajo ni en mercadeo, ni en producción. De donde yo estoy puedo tener ideas y si la organización es capaz de capturar esa idea, yo me motivo porque tengo ideas. Si la organización lo valora, entonces lo que va a pasar es que yo no seré simplemente un funcionario, es decir, aquel que hago mi tarea, o un trabajador que nada más hago el subproceso que me toca hacer o el rol que me toca hacer, sino yo empiezo a aportar al negocio y entonces sería como para mí el tercero, claridad estratégica. Los que no están de acuerdo conmigo dicen que si los trabajadores conocen la estrategia, existe el riesgo que la compartan con la competencia. Y aunque ese riesgo sí existe, yo pensaría que hoy todas las herramientas que hay de inteligencia organizacional y digamos, lo fácil que hoy es filtrar cosas, pues de manera ilegal también se podría hacer. Entonces yo pensaría que es un poco exagerado ese temor y lo que estamos haciendo es desaprovechando el talento que tenemos en nuestras organizaciones. Gracias, Delio. Y conectado como con todo esto que venimos conversando, si tú pudieras decirle a una empresa, mire, el lado por donde usted puede comenzar a gestionar todo este proceso, que ya sabemos la importancia, lo que implica si no lo hacemos bien, ya sabemos de qué es lo que se trata gracias a lo que hemos venido conversando. El lado por el cual usted lo puede comenzar a gestionar y donde va a reducir la probabilidad de fracaso y al contrario va a aumentar la probabilidad de éxito, es este. Tú, ¿qué es lo que le dirías a esas organizaciones? Comience por acá, que por ahí no va a fallar ese proceso. Sí, yo lo que les recomiendo cuando tengo la oportunidad de hacer consultoría para organizaciones que dicen, bueno, no tengo ni idea qué es esto, pero ¿qué hay que hacer? Yo lo que les sugiero es arrancar por un diagnóstico de los procesos y condiciones de la gestión del conocimiento. Entonces, por ejemplo, hablamos esto. ¿Cómo estamos hoy en creación, organización, distribución y aplicación de conocimiento? Y cómo estamos en relación con algunas condiciones organizacionales, es decir, si tenemos una cultura orientada al conocimiento, si hay claridad estratégica, si tenemos el soporte administrativo para hacerlo. Entonces lo que hacemos es arrancamos por una medición. Entonces, y hay experiencias interesantes porque entre más grande la organización, lo que va a pasar es que vamos a encontrar diferencias. Hace año y medio hice este proceso con una entidad pública gigantesca que tenemos pues en Colombia, en donde tienen, por supuesto, las oficinas centrales en Bogotá, pero tienen oficinas en todos los departamentos del país. Entonces fue muy interesante que ellos quisieran hacerlo para todo el país y además hicimos algo interesante y es no solamente lo contestaron los que entendemos como personas que están nombradas en el cargo, digamos los empleados públicos, sino también lo hicimos con contratistas que tienen otro tipo de condiciones. Entonces arrancamos por ese diagnóstico y ¿por qué es muy importante? Porque la estrategia entonces no es unificada. Lo que tú haces en el nivel central es muy diferente de lo que haces en el nivel territorial. Entonces, tienes el diagnóstico global, en donde tú sabes, por ejemplo, cuál es el proceso más débil y más fuerte, pero si eso es verdad en todo el país o si funciona diferente dependiendo del territorio. Entonces, por ejemplo, en este particular, encontramos algo que es una realidad muy grande hoy en el sector público, y es que como los contratos son cada vez más cortos, entonces los contratistas no tienen una muy buena actitud para compartir conocimiento porque sienten que si lo hacen van a perder la oportunidad de un nuevo contrato. Entonces lo que encontramos ahí es que fíjate un obstáculo gigantesco y entonces sí compartir conocimiento es la columna vertebral de la gestión del conocimiento, pero tenemos limitaciones por razones más, digamos, de cómo contratamos a los trabajadores, pues entonces si eso lo ignoramos y solo pensamos que la mayoría de los trabajadores son funcionarios públicos, pues estamos viviendo una realidad que no es. Entonces, en ese sentido, yo recomendaría es, como en cualquier cosa, ¿no? Si uno
va al médico, lo primero que hace el médico es hacer una serie de cosas para diagnosticar qué necesitamos. Si uno llega al médico, el médico le dice a uno, me parece que, ¿qué tal si hacemos esto? Pues uno se pone nervioso, como, doctor, pero ¿cómo así? No, no va a hacer nada, no me va, no sé, a medir algo. Uno se preocuparía. Este tipo de preocupación debería ser igual en las organizaciones, ¿no? Hoy, tristemente, las organizaciones están respondiendo más a modas, tendencias, que a realidades. Entonces, muchos de los temas se están haciendo es pues porque pues está de moda, ¿no? Entonces, tú ves mucho hoy de metodologías ágiles, porque está de moda, pero todavía no ha habido mucha alineación de, bueno, y eso sí nos ha servido, etcétera, sino arrancan de uno aplicando. Entonces, mi recomendación es no arrancar haciendo cosas sin un diagnóstico. Luego de que está el diagnóstico, pues entonces, con base en lo que salga, priorizamos. Normalmente, yo recomiendo formar un equipo de trabajo base para arrancar cuando no hay unidades de gestión del conocimiento, que es la mayoría. Y normalmente yo les sugiero que se arme un grupo en donde esté alguien de talento humano, ojalá el jefe de talento humano, alguien de tecnologías, ojalá el jefe de tecnologías, alguien que sea responsable por todo el tema, digamos, de estrategia, normalmente planeación, y alguien que conozca de los negocios de la compañía. Entonces, normalmente son 4 o 5 personas y se convierte en el equipo líder de gestión del conocimiento, porque si lo maneja solamente tecnología, pues entonces van a comprar software para gestionar el conocimiento. Si lo maneja solamente talento humano, pues va a hacer un énfasis muy grande en procesos de capacitación. Si lo hace solamente planeación, pues estará muy preocupado de cosas que le permitan monitorear lo que se hace. Entonces, si estamos todos juntos, balanceamos mucho más lo que vamos a hacer para arrancar y empezar a evidenciar gestión del conocimiento. Claro. Delio, coincido completamente en lo que planteas. Algunas personas que posiblemente ya nos conozcan en Prac saben que de hecho parte de nuestra especialidad es todo lo que tiene que ver con evaluación y diagnóstico organizacional. Y precisamente decimos eso siempre, aunque las empresas siempre también manifiestan que están cansadas de diagnósticos y todo esto, pero es que es el principio, es decir, no hay forma de gestionar un problema si no se comprende bien el problema, y el problema solo se puede comprender bien si se diagnostica. Y yo creo que muchas veces no están cansadas de los diagnósticos, sino que después de un diagnóstico no tienen las condiciones para actuar sobre esos datos, y esas condiciones tienen que ver muchas veces con decisiones políticas desde los líderes y también con tener el conocimiento para actuar sobre esa información. Entonces, coincido completamente con tu apreciación sobre cuál debería ser ese primer paso, y me surge una inquietud pensando precisamente en si uno está haciendo esa valoración, ese diagnóstico. Yo me imagino cosas que las empresas podrían decir al intentar evaluar si tienen esos procesos y cómo están esos procesos de captura, almacenamiento, recuperación, distribución de información. Y es que muchas pueden decir, no, nosotros sí hacemos eso, no ve que es que el compañero le cuenta al otro compañero y mire que tenemos la inducción y miren que una cosa, que la otra. Y uno creería que naturalmente, pues efectivamente en las empresas compartimos el conocimiento y de alguna manera u otra lo transferimos de unas personas a otras, lo almacenamos, todo esto. Cuando hay esos procesos de manera no consciente, porque sabemos que el conocimiento va fluyendo, aún así hablamos de gestión del conocimiento y estaríamos hablando de una buena gestión del conocimiento, o una buena gestión del conocimiento sí o sí implica hacer procesos estructurados, sistemáticos, conscientes sobre toda esa espiral de conocimiento que nos explicamos. Sí, el problema que tenemos es las asimetrías en las organizaciones. ¿No les ha pasado que, digamos, si en mi empresa funciona en 5 pisos, no han sentido la sensación de que el segundo piso y el cuarto piso o el tercer piso o el quinto piso como que son otras empresas? Mm, Es decir, lo que quiero decir con esto es que no actuamos de manera integrada. Entonces, digamos, hay en parte por la naturaleza de lo que se hace, en parte por las diferencias individuales. Entonces, puede ser que tú sí encuentras casos. Entonces, por ejemplo, compartir conocimiento. Ah, pero mira,
mira tal oficina. Ellos son ejemplos en eso y es verdad. Pero claro, si son 60 oficinas y 3 son modelo, ¿qué hacemos con las 57 que no lo son? Entonces vamos a encontrar muchas asimetrías en donde tú realmente no vas a encontrar que todo funciona de la misma manera. Y por eso las velocidades son terriblemente diferentes, ¿no? Lo que te hace un diagnóstico, por lo tanto, es poder ver, bueno, dónde hay que trabajar cosas. Entonces, digamos, si por ejemplo tú encuentras que las dinámicas del nivel territorial son diferentes, pues entonces lo que necesitas es poder ver, entonces, cómo hacemos para lograr los objetivos a partir del punto de partida de esos territorios, ¿no? Entonces, cuando le dicen a uno esas cosas que te han dicho a ti, son más anecdóticas, buenos ejemplos y malos ejemplos, pero no tenemos dimensionado qué tanto, ¿no? Entonces el diagnóstico sí nos ayuda a hacer mucho más ese tipo de, digamos, de precisiones y entonces luego la intervención va a ser mucho más acertada, ¿no? Entonces como cuando el médico te hace, pues, el examen de sangre y te pone y te mide una máquina y te hace una entrevista, al final, normalmente la probabilidad de que acierte es mayor que si simplemente te mira y te dice, me parece que podría ser esto, o he visto personas como tú que se ven igual, en donde, digamos, el riesgo de equivocación se incrementa. Ujú, ujú. Delio, y vamos a suponer un gerente, una persona de gestión humana o de planeación que diga, no, estoy escuchando esta conversación y diga, no, esto definitivamente tenemos que hacerlo. Una duda que yo creo que se podría generar es, pues que el conocimiento es mucho, es decir, una empresa sí puede gestionar la totalidad de su conocimiento y si no es así, ¿cómo decide uno? Porque realmente, y yo ahí, por mi experticia en la parte de tecnología, yo creo que cada vez es más fácil alcanzar una cobertura mayor de procesar esa información y volverla, transmitirla y todo esto gracias a las tecnologías, pero aún así, con la tecnología que tenemos hoy en día, muy posiblemente es casi que una labor titánica. ¿Es posible gestionarlo todo? Y si no es así, ¿con qué criterio elegimos cuál conocimiento gestionar y cuál no? Es imposible, es imposible gestionarlo todo por la velocidad de producción de información. Entonces, a manera de anécdota, hay un artículo que publicamos con un colega en el 2018 que es un estado del arte de la gestión del conocimiento en el mundo. Entonces, digamos, utilizamos las bases de datos hoy como más aceptadas que fueron Scopus y Web of Science. Y digamos, si nos metíamos hoy y nos metíamos la otra semana en un tema tan específico como gestión del conocimiento que todavía no está tan posicionado, y en una semana teníamos 150 artículos nuevos de un tema muy específico. Entonces, es imposible que yo me pueda leer 150 artículos a la semana o tengo que estar 24 horas dedicada a eso. ¿Qué hay que hacer entonces en las organizaciones? Lo que tenemos que hacer es priorizar. Y hay varios rankings sobre priorización. Entonces, por ejemplo, desde mi punto de vista, priorizamos conocimiento clave de la siguiente manera. Número uno, y ese conocimiento aporta al logro de los objetivos organizacionales. Entonces, toda información que podamos volver conocimiento que contribuya al logro de la estrategia, ese es clave, tanto en lo público como en la empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy en sector salud y a mí me interesa bajar las tasas de morbilidad en X puntos, pues entonces todo aquello que me ayude a hacerlo, eso es prioridad. Entonces, lo que yo les recomiendo a las organizaciones es prioricen lo número uno en función de todo aquel conocimiento que ya tenemos que nos ayuda a lograr la estrategia. Entonces ya, digamos, nos quita un montón de cargas, ¿no? Número dos, si somos empresa, el segundo criterio es tratar de identificar ese conocimiento único. Es decir, que si lo tenemos nosotros y no lo tiene la competencia, entonces tal vez los clientes nos prefieran a nosotros. Entonces hay que buscar conocimiento único. Es mucho la cacería de cómo logramos nosotros diferenciarnos, tener algún tipo de servicio o algún tipo que, digamos, de producto
que permita que somos diferentes a los otros. Entonces, eso sería como un, digamos, otro indicador importante. Otra cosa que yo buscaría es ese conocimiento, otra vez desde el lado de empresa, que sea difícil de copiar en el contexto colombiano, difícil de piratear, ¿no? Porque puede ser que yo logro tener un conocimiento clave, pero si no logro meterle un ADN mío de mi empresa, pues entonces ya otros lo tendrán y entonces ya pasado mañana ya eso perdió valor. Entonces, la tarea es sentarse a poder ver cuáles serían, digamos, priorizadores que tienen sentido para nosotros. En el sector público cambia un poco, ¿no? Entonces, digamos, en el sector público que lo que nos interesa es al revés, que los ciudadanos puedan beneficiarse del conocimiento, pues ahí lo que buscaremos es más bien cuál es ese conocimiento que si lo ponemos en los ciudadanos les agrega mayor valor. Entonces ahí ya no es tanto la protección del conocimiento, sino encontrar las herramientas útiles para poder diseminar ese conocimiento que se convierta en algo de valor para los ciudadanos. Entonces, en cualquier caso, el ejercicio es cuál es nuestro ranking sobre cuál es el conocimiento más valioso que deberíamos tener y entonces lo haremos, porque es totalmente imposible pretender captar todo el conocimiento existente. Delio, muchas gracias. Como experto y que llevas años estudiando este tema, sabemos que has creado un modelo de gestión del conocimiento que se basa en el talento humano. ¿Nos podrías contar un poco más en qué consiste y por qué es importante la gestión del talento humano en la gestión del conocimiento? Claro que sí, el libro se llama Modelo de gestión del conocimiento basado en talento humano. Está en mi portal y ya está liberado, o sea, digamos que es gratis el PDF. Si uno quiere comprar el impreso, pues sí tiene que hacerlo con Amazon y vale como $13, pero ya no necesitamos papel, entonces cualquier persona de manera libre lo puede encontrar ahí en mi portal gestiondelconocimiento.co. Y hay uno light, digamos, para personas que dicen, no, pero eso es muy enredado, eso dejémoslo los técnicos. Yo que soy gerente de empresa, díganme algo sencillo. Entonces también está un ebook que se llama El ABC de la gestión del conocimiento en 10 píldoras. Entonces son 15 paginitas en donde de manera muy sencilla, pues digamos, se describe ese tipo de cosas. Entonces digamos que ahí están como las dos versiones de manera libre. ¿Qué es lo que hace, digamos, la propuesta? Lo que hace la propuesta es integrar los procesos de la gestión del conocimiento, que lo acabamos de, digamos, de ver cómo crear, organizar, distribuir y aplicar conocimiento, con esas cosas que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, digamos, bueno, ¿cuáles son algunas condiciones para que eso se dé? Y empezamos a meterle otras cosas del nivel organizacional como el diseño, y empezamos a poner todo esto en función de cuál es la estrategia de la organización. Es decir, esto no se puede hacer, digamos, en la nada. Toca alinearlo con la estrategia de la organización. Entonces, lo que hace el modelo es, digamos, ponerlo de una manera muy gráfica de cuál es la priorización de variables, porque son montones, ¿no? Entonces, lo que hace el libro es priorizar algunas variables que tienen mayor impacto y entonces el libro se dedica como a explicarlas uno a uno. Por supuesto, como lo dijiste ahora, la columna vertebral son las personas, o el talento. Porque como decíamos hace un rato, si no hay personas, no hay conocimiento, hay información. Entonces necesitamos de las personas. Por supuesto que tenemos documentación, tenemos almacenamiento, tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten que el conocimiento fluya. Eso es cierto también. Entonces hay una parte organizacional, mmm, pero claro, a las 3 de la mañana, si no hay nadie usando la tecnología, pues entonces es como si no sirviera. Solamente mediante personas se dinamiza todo. Es decir, hay una persona que empieza a jugar con crear, organizar, distribuir, aplicar, y entonces ahora sí hay gestión del conocimiento. Mientras tanto, no, hay gestión de información valiosísima, pero digamos, un ejemplo sencillo que yo coloco es como nuestras bibliotecas, ¿no? Yo estoy ahorita en mi biblioteca haciendo este diálogo contigo y no sé, en papel habrá, ¿qué diría yo? Como 400, 500 libros, pero honestamente yo me he leído como el 10%.
O sea, si tú me agarras un libro y agarras el que yo me leí, yo puedo hablar de ese. Entonces yo te podría hablar de 50. Hay 450 libros que están ahí que seguramente son información valiosa, pero como no están en mi cabeza, pues ni siquiera puedo hablar de eso. Entonces se ven bien en mi biblioteca, pero es información. Solo puedo hablar de Ujú, 50 libros bien. Entonces igual pasa en las organizaciones, ¿no? Uno entra a esas intranets, por Dios, y hay unas riquezas bárbaras que nadie lee. ujú, Entonces es ujú, información valiosa que todavía no es conocimiento. claro. Delio, y creo que es evidente la importancia de las personas en la gestión del conocimiento y dada esa importancia, yo creo que sería muy valioso para las personas que nos escuchan, que nos están viendo, pues comprender un poco cuáles son esas variables de tipo individual, cuáles son esas características que tienen las personas que pueden influir en que gestionen más o mejor el conocimiento o de qué forma lo hacen. En las investigaciones que ha realizado, ¿has encontrado un perfil particular psicológico que diga, este es un buen perfil para la gestión del conocimiento? Hasta lo último no tanto, pero sí, digamos, en el ranking de variables humanas, ¿cuáles serían como las más, digamos, de mayor impacto? Las dos de mayor impacto dentro de lo que yo he, digamos, investigado son actitudes. Actitudes con C, ¿no? Es, la actitud es el grado de favorabilidad o desfavorabilidad que uno tiene hacia algo. Las actitudes son muy valiosas porque las actitudes son un excelente predictor del comportamiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que trabajar es para que las personas tengan una actitud favorable hacia gestionar conocimiento, que si la tienen, entonces se incrementa la probabilidad de que actúen en consonancia. Entonces, por eso actitudes es una de las variables más estudiadas yo diría que casi todos los temas, ¿no? Entonces, y muchas veces lo que ocurre es que las personas tienen una actitud, digamos, desfavorable hacia gestionar conocimiento y no sabemos. O sea, pensamos que porque la empresa dijo que salió la norma, ya todo el mundo automáticamente lo hace, o que si pusimos en la intranet, pues un documento todo el mundo lo va a leer. Entonces lo que va a pasar es que no es tan así, ¿no? Entonces, y hay una, digamos, manera de potenciar la gestión del conocimiento mejorando las actitudes de las personas hasta la gestión del conocimiento. Esa yo diría es súper importante. Una segunda que me parece clave, pero no ha sido estudiada tanto como yo quisiera, es el tema de la autoeficacia. Autoeficacia. Es muy raro que las oficinas de gestión humana no trabajen mucho el tema de la autoeficacia, y la autoeficacia consiste básicamente en las creencias que yo tengo acerca de mi capacidad de hacer algo. Entonces, autoeficacia y competencias parecerían lo mismo, pero no lo son. Es decir, mi creencia sobre mi nivel de competencia en algo no necesariamente coincide con la realidad. Dos ejemplos. Entonces, digamos, en general, en latinoamericanos tienen una autoeficacia baja hacia el aprendizaje del inglés. Las personas le dicen a uno, no, es que yo soy malo para el inglés. Eso, digamos, no es real. Es decir, si uno ve naciones enteras en donde el 100% de las personas hablan inglés, entonces no debería haber ninguna razón técnica para que un latinoamericano no aprenda inglés. Entonces no es un problema de competencia, sino de autoeficacia. Es decir, yo tengo una creencia sobre una capacidad inferior a la realidad. Cuando yo tengo una autoeficacia baja, pues entonces lo que ocurre es que yo no soy persistente, entonces arranqué y como no soy persistente, no soy disciplinado, pues confirma mi creencia errada. Ah, yo era malo para eso. Entonces abandono la iniciativa. Mm, Otro ejemplo interesante es todos los que hemos tenido la oportunidad de ser jefes. Uno sabe que uno como jefe se convierte es básicamente en un organizador de equipos de trabajo y que sus colaboradores en casi todos los temas saben más que uno. Entonces a mí me pasó varias veces en donde, por ejemplo, yo tenía que presentar un tema en el nivel directivo. Entonces yo lo que decía era a mi colaborador, que era súper estrella en eso: oye, te voy a pedir el lunes que me acompañes para que tú presentes esto
en comité directivo y entraban en pánico. No, jefe, ¿cómo me va a poner a mí a hacer eso? No, pero ¿cómo así? No, 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 jefe, preséntelo usted. ¿Qué denota eso? No un problema de competencia, pues se sobran en donde están los que saben, que es justamente la unidad. Si uno va a una a un consejo directivo, saben poco de eso, entonces esperan que un experto lo presente bien y quién más que esa persona, pero esa persona no cree que va a ser capaz. Entonces su problema no es competencia, sino autoeficacia. Muchas de las cosas por las cuales fallamos en gestión del conocimiento tiene un problema de autoeficacia. Y como no lo trabajamos en las organizaciones, pues entonces lo que hacemos es más capacitación, más capacitación, más capacitación y ahí no está la solución. Tengo que cambiar la autoeficacia y ahora sí, entonces voy a responder mejor a capacitación y entonces lo que va a pasar es que demostraré en los contextos que se necesite que soy capaz de hacer. Eso serían como yo te diría como las dos más significativas de, por supuesto, del montón de variables que tenemos nosotros con las que trabajamos en talento humano. Delio, para las personas que los ven usualmente nuestro público son personas de gestión humana, de las áreas de seguridad y salud en el trabajo, directivos. Creo que es muy, muy importante puntualizar porque cuando hablamos de factores individuales solemos creer que son factores estables, es decir, que eso no puede cambiar y que está determinado por un asunto de voluntad de la persona. Esas variables que menciona Diego, que menciona Delio, pueden cambiarse, las actitudes se modifican a través del tiempo, la autoeficacia cambia, de hecho la autoeficacia es un fenómeno que es dimensional. Yo puedo tener una autoeficacia muy alta para ciertas tareas, pero no para otro tipo de tareas. Entonces ahí, derivado de la importancia que tiene ese factor humano en la gestión del conocimiento, creo que es importante que no se genere un fenómeno de desesperanza en el sentido de yo cómo hago para cambiar eso, porque esas cosas sí se pueden cambiar si se crean las condiciones organizacionales para que aumente, para que se modifiquen, para que se transformen. Y este mensaje lo quiero conectar con la siguiente pregunta y es, ¿qué papel juega el diseño organizacional en la gestión del conocimiento? Porque precisamente esas condiciones organizacionales que yo dispongo tienden a influir mucho en las percepciones que tienen los trabajadores sobre sí mismos y sobre la organización. En tu experiencia, ¿qué papel juega todas esas decisiones de diseño organizacional que tenemos en las empresas? Totalmente válida. Yo diría que es una de las variables importantes. Entonces, arranquemos por algo sencillo en términos de diseño organizacional. Si yo realmente pienso que esta organización va a jugar a poder contribuir a partir de conocimiento al logro de la estrategia, ya sea de ella como entidad pública o como empresa, pues entonces lo que uno tendría que pensar entonces es que este diseño organizacional debe permitir. Entonces, una de las cosas que tenemos más débiles en este momento en términos de diseño es que no existen los espacios ni físicos ni digamos, mm, yo diría como de diseño, digamos, alterno, como por ejemplo plataformas, etcétera, para compartir conocimiento. Entonces, si uno ve, por ejemplo, las organizaciones hoy que una de las que son consideradas más innovadoras, por ejemplo, Google, 3M, ellos son terriblemente generosos con espacios físicos y no físicos para compartir conocimiento. Entonces, seguramente la mayoría de nosotros hemos visto algún video de Google o en donde precisamente lo que uno ve es que los trabajadores están, digamos, tomando café o están jugando ping pong o están sentados en una hamaca conversando en la empresa, o sea, no fuera de la empresa, sino en la empresa. Entonces, ¿y eso por qué ocurre? Porque hoy sabemos que las ideas que uno tiene normalmente se construyen con otros. O sea, hay más probabilidad de que salgan ideas, por ejemplo, ahorita que tú y yo estamos hablando, que si yo solo que me pongo a pensar en el tema. Entonces, hoy el conocimiento se construye de manera colectiva porque cada vez necesitamos niveles más multidisciplinarios porque la realidad es cada vez más compleja. Entonces,
Entonces Google, 3M, Enviva, ellos saben que efectivamente lo que necesitan es espacios para eso. Entonces, y les sale barato, ¿no? Un cafecito y tiene una super idea. Entonces, digamos, el diseño físico tiene que contribuir a eso, pero también el diseño de las agendas. Uno ve agendas en donde las personas no tienen un hueco para nada. Entonces, si quieren hacer algo, les toca después del trabajo sentarse a algo. Es un poco injusto, ¿no? Porque, pues, si es de valor para la empresa, ¿por qué no hacerlo en los tiempos de la empresa? Entonces, eso es algo importante. En esa misma dirección, entonces, por ejemplo, la cultura, como decíamos hace un rato, tiene que favorecerlo. Piensen en su empresa. Si en su empresa usted está tomando café con alguien, sentadito por ahí, si no hay donde, pues al menos en un corredor sentado tomando café, y pasa su jefe, si pasa su jefe y usted le da taquicardia, quiere decir que no hay una cultura orientada a compartir conocimiento. O sea que eso es falso, por más que tengan un programa de gestión del conocimiento. Si su jefe pasa y usted se siente orgulloso de que su jefe pasa, porque él seguramente tendrá en su imaginario que ustedes están creándose alguna cosa, craneándose algo de valor, y usted se siente orgulloso que lo vieron en eso, es posible que efectivamente haya un indicador ahí de que la cultura de la organización está orientada justamente a poder construir conocimiento de manera colectiva. Entonces, el diseño organizacional debe facilitar cosas como esas, es decir, las personas no pueden estar saturadas al 100%, casi que dentro del plan tiene que existir tiempos para poder construir conocimiento con otros y tenemos que hacer las reuniones más eficaces. La mayoría de las reuniones que tenemos en la actualidad son un desastre, un total desastre. Una reunión normalmente yo digo, tú dices, él dice, todos decimos y chao. Y no hay al final de la reunión nada en donde validemos que el mapa que tenemos en la cabeza todos es compatible. Entonces, uno puede salir con la idea de que sí, que toca trabajarle más a servicio, pero si tú le preguntas a tres personas, ¿cómo así servicio? Las respuestas van a ser muy diferentes. Entonces, cada cual lo hará a su manera. Entonces, esas reuniones son un desastre, perdedera de tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer en el diseño organizacional es que todas esas instancias en donde hay más de dos personas reunidas haciendo algo, pues entonces tenemos que validar al final, bueno, pues que estuvimos acá, valió la pena y cuál es en últimas como el entregable o cuál es como lo que nos llevamos afuera de la reunión que tiene valor, ¿no? Entonces, eso es parte del diseño, o sea, no es mágico, no tiene nada que ver con eso, toca planearlo, toca trabajarlo, hay que hacer pilotos y mostrar evidencia de por qué eso le da valor a la organización y entonces no fue solamente carreta, sino que fuimos capaces de tener algún conocimiento de valor para la organización. Ujú. Delio, mm, se nos ha ido el tiempo, ya vamos a estar casi una hora acá conversando, se nos ha ido rapidísimo, pero no quiero dejarte ir sin plantearte una última pregunta o compartirte como algo que a mí particularmente me motivó mucho de hacer esta entrevista y es que no sé si desde tu área de estudio lo has trabajado, pero desde el área de la psicología de la salud, específicamente en el campo organizacional, hay un concepto muy importante que se llama el control sobre el trabajo, que tiene que ver con la percepción y las condiciones que tiene el trabajador para poder tomar decisiones y poder actuar, tener los recursos que requiera para poder cumplir con las responsabilidades que tiene. Y es un muy buen predictor de problemas de bienestar. En la medida en que una persona tenga menos control sobre el trabajo, tiene más problemas de bienestar. En la medida en que tiene más condiciones de control sobre el trabajo, tiene mejores condiciones de bienestar e inclusive eventualmente se puede volver una condición protectora frente a otras situaciones de incertidumbre o de bajos niveles de control. Y siempre lo he dicho, y las teorías, los modelos de esto lo han planteado así. El conocimiento es una forma de control. En la medida en que yo tengo acceso al conocimiento, en la medida en que puedo generar, compartir ese acceso al conocimiento para hacer mi trabajo, pues aumenta mi percepción de control y por tanto es un buen indicador de bienestar. ¿Tú has desarrollado algo alrededor de esto que has visto en las empresas que acompañas o en los lugares donde has hecho investigaciones sobre ese efecto que tiene el conocimiento sobre el bienestar de las personas?
Sí, yo particularmente no he hecho estudios, pero sí conozco varios en donde efectivamente lo que tú dices se valida y tiene mucho que ver con teoría motivacional, tiene mucho que ver con las teorías contemporáneas de diseño del trabajo, en donde se ha evidenciado que a los humanos nos encanta la flexibilidad y la autonomía. Entonces, en la medida que yo tengo mayor posibilidad de yo hacer las cosas, digamos, con mi toque, teniendo claro las directrices, teniendo claro, pues efectivamente, lo que se tiene que hacer, y yo tengo la percepción de que finalmente yo sí tengo control sobre la tarea, sobre el rol, entonces se incrementa por un lado la probabilidad de que sea hecha de manera, digamos, bien con base en los estándares, pero además se incrementa mi satisfacción. Entonces, quizás dentro de todas las investigaciones actuales, las tres variables de salida que más importan son, uno, por supuesto, desempeño. Entonces, mucho de lo que hacemos en el trabajo es para que el desempeño sea mejor. Dos, para que las personas estén más satisfechas en el trabajo, mm, porque ya sabemos que pues si estás satisfecho, pues puede, en el lenguaje de muchos, pues dar la milla adicional o digamos, estar más comprometido con incluso con algunas variantes de lo que ocurre por los cambios cotidianos y del entorno. Entonces lo puedo hacer y me ayuda. Y hoy la tercera variable que se ha convertido muy importante es salud. Entonces, mm, hay mucho trabajo sobre desempeño, bastante trabajo sobre satisfacción, pero poquito en salud. Entonces, hoy se está buscando que también una variable de salida sea la salud de los trabajadores, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, pues si yo me siento más confortable, si yo me siento como más feliz, pues también disminuye la probabilidad de todos esos factores de riesgo en el trabajo, como precisamente, pues, rabia que me lleva seguramente, o de un momento determinado, incertidumbre que al final, pues, puede correlacionar con estados de ansiedad, o en un momento determinado incluso con burnout, que no lo queremos, porque esa tercera variable que sería salud debe ser hoy también importante y de hecho es propaganda para ponerla también en el panorama de las variables de salida que son de valor hoy, ¿no? Delio, muchas gracias. Lamentablemente, ya una hora aquí rápidamente se nos fue conversando y se nos acabó el tiempo. Yo, con tu permiso, voy a dejar el enlace a tu página web en la descripción de este video para que las personas que estén interesadas puedan entrar a consultar tu material que generosamente has dispuesto a través de la página web. Sé que también estás en algunas redes sociales, entonces también con tu permiso las dejaremos vinculadas en la descripción del video para quienes estén interesados en seguirte. Pero antes de despedirnos, pues me gustaría eh, que nos compartiéramos un último mensaje, que tú le dijeras, miren, con relación a la gestión del conocimiento, me gustaría que cualquiera que nos esté escuchando se vaya con esta idea clara alrededor de este tema. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación porque pues es un tema relativamente nuevo en Colombia, no es nuevo a nivel global, ya desde los 90 y algo se está hablando del tema, pero sí se está volviendo más popular en nuestro contexto. Una muy buena noticia es que hoy las organizaciones públicas, ya por norma, han incorporado la gestión del conocimiento y el Departamento Administrativo de la Función Pública está encargado de liderar el proceso. Eso es una muy buena noticia porque también de entonces gestión pública va a tener un dinamizador importante del tema. Yo podría decirles en general que hay que quitarse de la cabeza que es un tema enredado. En realidad todos los temas son enredados y son explicados de manera compleja, ¿no? Pero seguramente si ustedes han seguido pues este diálogo van a encontrar pues que pues no es enredado, no tiene algoritmos, no tiene cosas raras. Entonces yo pensaría que parte del problema que tenemos es que nuestros líderes no conocen del tema. Entonces mi recomendación número uno es todos aquellos que ya están liderando temas pues, de gestión del conocimiento, pues que lo empiecen a compartir con sus líderes acerca de la relevancia y el valor. Y hay mucha información ya disponible, que empiecen a consultarla por ejemplo, si
tienen recursos, pues por supuesto ya hay empresas que lo hacen, pero si no tienen recursos, por ejemplo, sobre todo tenemos un recurso muy importante que es el SENA. El SENA ha venido trabajando el tema de gestión del conocimiento desde hace ya muchos años. Hay expertos en gestión del conocimiento en el SENA, con la ventaja de pues que pues ya está prepagado, entonces no tenemos que pagar nada nuevo. Entonces, pedir apoyo del SENA en temas de gestión del conocimiento también podría ser una buena idea, sobre todo cuando todavía no hay un presupuesto que me ayude a, digamos, a poder trabajar iniciativas en la práctica. Perfecto. Delio, de nuevo, mil y mil gracias. Tienes abiertas las puertas de este canal cuando quieras volver, compartirnos resultados de investigaciones que realices o simplemente reunirnos a conversar nuevamente sobre este tema. Bienvenido acá al canal de Prax. Y a todas las personas que nos están viendo, muchísimas gracias por estar en este video. Recuerden, si les gustó, compártanlo con otras personas que usted cree que les puede ser de utilidad, suscríbase al canal, déjenos sus comentarios, qué tal hacen la gestión del conocimiento de sus empresas, qué inquietudes tienen sobre gestión del conocimiento y en la medida de lo posible trataremos de resolverlas. Muchísimas gracias a Delio, muchísimas gracias a todas las personas y hasta una próxima oportunidad.